es para evitar, como dice ahí, el síndrome de desmielización osmótica, que es el riesgo que se corre cuando hay una corrección muy rápida, ¿no? Sobre todo si ustedes se fijan cuando el sodio es muy bajo, el sodio plasmático que se ha medido es muy bajo. Por lo tanto, la corrección, aparte de administrar sodio, tenemos que ir administrando agua, en este caso en forma de suero de glucosa al 5%, y ir midiendo la natremia. A esta altura también hay que valorar el posible uso de la desmopresina, ¿no? La desmopresina, como todos ustedes saben, sí, tiene una acción antidiurética mucho más prolongada que la misma vasopresina, que es la molécula original. Estamos hablando del acetato de desmopresina, ¿no es cierto? Y que esta, a diferencia de la hormona de la vasopresina, tiene una acción más diurética, ¿no?, que la otra, que es más vasoconstrictora, la vasopresina. ¿Sí? Entonces, el uso de este fármaco, de la desmopresina, se hace por vía intranasal en forma de aerosol, se hacen disparos donde se pueden administrar, aquí dice 1 a 2 microgramos, dice subcutáneo, ¿no? Esa es en la forma acuosa de la administración por vía subcutáneo o endovenosa. Pero lo que más se usa es por la vía inhalatoria, digamos así, o intranasal, donde se puede usar de 10 hasta 20 microgramos. Siguiente. Esta es una lámina muy útil, digamos así, para ustedes, una imagen muy útil. Sí, sería bueno que la puedan, sobre todo el primer punto, en lo que hace a la preparación, cómo hago esa preparación de esta solución salina hipertónica al 3%. Fíjense ahí, 500 ml más 3 ampollas de cloruro de sodio, porque son de A20, les dijimos ayer, y se administrar. En cuanto a los tratamientos de la hiponatremia aguda, sintomática y asintomática, veremos por favor los cuadros que tenemos. Por favor, exactamente. Se lee, ¿no? ¿Se lee? ¿Sí? ¿Se puede leer? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense, Sí, doctor. Ya, qué bueno. El encabezado dice que estamos usando la solución hipertónica al 3%. Esta solución que hemos preparado nos va a aportar esos 513 milimoles. Si traducimos eso en sodio, habíamos dicho 1 milimol igual a 1 miliequivalente de sodio, ¿no es cierto? Entonces estamos administrando 513 miliequivalentes de sodio, ¿ya? Para eso, paralelamente, si acaso hay una sobrecarga importante de líquido, podemos tomar en cuenta la posibilidad de usar la furosemida como diurético jalador de agua, más que todo. Bien. Si nosotros tenemos síntomas moderados, como dice a la izquierda el recuadrito, y síntomas graves a la derecha, ¿no? Donde fíjense ustedes la velocidad de reposición de 0,5 ml por kilo de esta solución, 0,5 ml por kilo por hora, no se olviden eso. Y al otro lado, aumentamos si hay síntomas graves de hiponatremia, neurológicos que hemos dicho ya, 1 a 2 ml por kilo o en un bolo de 100 ml, ¿ya? Ahí administramos eso y ¿qué hacemos? Controlamos hasta cuánto ha subido la natremia. Si esa natremia ha subido de 1 a 6 milimoles, que puede ser entre un mínimo y un máximo, al lado izquierdo, el lado mínimo, solamente ha subido la natremia menos de 1 milimol, entonces hacemos una carguita o doblamos la cantidad de la solución que estamos subiendo. En vez de pasar de 0,5 ml, que era lo inicial,
podemos aumentar a inclusive a 100, a 1000 ml, o perdón, a 12 ml o 1 ml por kilo, ¿sí? Al otro lado, si la natremia ha subido más de 6 milimoles por litro, es el momento de interrumpir la infusión de esta solución hipertónica y volver a medir los niveles de sodio. Si una vez que hemos vuelto a medir el sodio está menor a 120 o solamente ha subido 2 milimoles desde que hemos empezado la infusión, o hay síntomas graves o hay síntomas moderados, entonces tenemos que revaluarlo cada 4 o 6 horas. ¿Se dan cuenta? En cambio, por el otro lado, si el sodio está entre 120 y 130 o ha aumentado 6 milimoles del inicio, otra vez parar la solución hipertónica. Fíjense ustedes que esa subida de 5 o 6 milimoles inmediatamente ya nos indica de que debemos parar esta infusión de esta solución hipertónica. Exactamente. En cambio, a la derecha, si el sodio está más de 130 o ha subido 8 milimoles desde el inicio, hay que evitar la solución y corregir las medidas para evitar el síndrome de desmielización osmótica. ¿Ya? Una vez hecho, ver si podemos ya corregir y hemos llegado a esos 130 miliequivalentes o milimoles de sodio en plasma, nosotros, si el paciente ya puede, podemos continuar con una solución salina isotónica, o inclusive si el paciente tiene tolerancia oral, ir por la vía oral. Vamos al siguiente cuadro, por favor. ¿Sí? Entonces, aquí, aparte de toda esa reposición que hemos hecho, y con el uso de diuresis necesaria en la hipervolémica, hay que ir a buscar la causa. ¿Sí? Aparte de que reusar los diuréticos para jalar más el agua, entonces restringir paralelamente el agua y la sal. Y en la hipovolémica, lógicamente, el tratamiento de la enfermedad de base, ¿no? Que es muy frecuente. Vamos. Siguiente. En la leve, si la hiponatremia es leve, ¿no? Restringir suprimir la dieta hiposódica que tendría el paciente, inclusive la restricción en cuanto a la dieta de proteínas, que también nos van a aportar solutos, ¿no es cierto? Y ahí, fíjense, estas cápsulas que se usan, dice, de 120 gramos al día. Ahí está el dato importante para ustedes y para todos nosotros. 1 gramo de cloruro de sodio nos está reportando 17 milimoles de sodio y 17 milimoles de cloro. Sumados los dos seríamos 34, ¿no es cierto? Si damos 1 gramo. Entonces, en nuestro medio, de acuerdo al requerimiento, dependiendo si es una hiponatremia leve o moderada, nosotros indicamos al paciente cuánto va a recibir. Generalmente empezamos con 500, o sea, miligramos, o sea, medio gramo cada 12 horas, o en cada comida, digamos así, hasta completar inclusive los 3 gramos diarios. Una vez que hemos llegado a los 130, pues podemos hacer los controles de prueba, y si podemos mantener al paciente solo con el sodio que tiene en la dieta, estamos tranquilos. ¿Ya? En cuanto al siguiente acápite, donde indica que si el sodio está menos de 125, inicialmente hemos dicho que vamos a estar administrando una solución salina, ¿no? Fisiológica, mientras calculamos la cantidad que tenemos que reponer. Y ahí tenemos de que el cálculo de volumen de solución que hacemos para calcular cuánto vamos a reponer, tenemos ahí esa ecuación, 140 menos la natremia del paciente por el agua corporal total sobre 154 menos el agua corporal por peso. Ahí está el cálculo de el peso del agua para calcular el 0,5 en varones y mujer 0,45. Entonces, esta reposición de estas soluciones para inclusive aportar agua o no aportar agua libre, la vamos a hacer
en forma lenta, pausada, en esas 48 horas. La siguiente. Esto es otro dato importante que ustedes tienen que anotar. Si pueden anotárselo, háganlo, ¿no? Entonces, una solución fisiológica que tenemos al 0,9%, ¿no es cierto? De un litro tiene 154 milimoles de sodio y 154 milimoles de cloro, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo simplecito. Si es un varón de 80 kilos, su sodio plasmático es de 120 milimoles, entonces hacemos esa ecuación, 140, que es lo normal, o el ideal que queremos que tenga de sodio, menos 120, que es lo que tiene el paciente, su peso por 0,6 dividido por 154, igual 6,2 litros de suero fisiológico que tenemos que reponer a ese paciente en esas 48 horas que hemos mencionado hace un momento. ¿Sí? No es nada simple. Entonces, paralelamente a esta reposición, lo ideal es que por lo menos cada 2 o 3 horas vayamos monitorizando la natremia en plasma. Claro, lo ideal también sería medir en orina, pero no siempre es fácil para algunos laboratorios. La siguiente. Nos pueden dar dos, pero acá ya tenemos que entra en la escena el tolvaptan, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar a él, que hay que manejarlo, como dice ahí, a nivel hospitalario, monitorizando el sodio, ¿sí? En lo posible no asociar furosemida, ¿ya? Por favor, atendernos, Logia. Sí. Preferible la dosis. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver. A ver, un momentito. ¿Ya? Pero, ya. Entonces, acá tenemos ese... Oh, qué bueno. 45 más, qué bien. Eso me parece muy bien. Una vez que tenemos esa relación de sodio en orina con más potasio en orina sobre sodio plasmático y es menor a 0,5. Fíjense esos cocientes, menor a 0,5, entre 0,5 y 1 y mayor de 1, ¿ya? Esos tres, fíjense bien cómo vamos a manejar. En el primer caso, si ese cociente es muy bajo, entonces tenemos que hacer una restricción hídrica, restringir el aporte de líquidos por lo menos a 1 litro por día, en las primeras 24 horas. En el segundo caso, si ya el cociente es un poquito mayor, entonces podemos restringir medio litro. Una vez que hemos conseguido eso, medimos el sodio y vemos que no ha subido menos de 2 milimoles, ¿sí? En 2 días, entonces vamos a tener que interrumpir este esquema, como dice ahí, y podemos empezar a usar o prescribir el tolvaptan. Seguramente ustedes ya conocen qué son estos, ¿cómo se llama? Los tolvaptanos. Son, ustedes, como saben ustedes, son antagonistas o bloqueadores, si quieren, de los receptores de la vasopresina, de la hormona de la vasopresina, ¿no? Los receptores B1, B2 sobre todo. El primero que se usó y que creo que se usa afuera para enterarse, el conivaptan, ¿sí? Que tiene una acción más prolongada, suave y más indicada en los pacientes con hiponatremia secundaria a una insuficiencia cardíaca. La indicación es clara, ¿no? Si es un paciente con un bajo débito cardíaco, bajo volumen efectivo, entonces una sobrecarga de líquido o una retirada de líquido para ese paciente puede ser muy perjudicial. Por eso es que hay que ir con calma. Después ha salido el tolvaptan, que es prácticamente un antagonista del receptor B2, de la coperina 2, para la hormona antidiurética. ¿Sí? Este ya se ha usado ya en forma oral
y se lo está empezando a poner en los esquemas en pacientes con hiponatremia sobre todo y sobrecarga de volumen, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca, los cirróticos, pacientes con secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿sí? Y donde se ha visto que los resultados van bien. Y fíjense ustedes que las dosis no son altas para empezar, ¿no? Igualmente con monitoreo de las concentraciones de sodio plasmático. Entonces, si aumentamos la natremia, dice, en 5 milimoles, ¿sí? Hay que valorar la suspensión del tratamiento y evitar las indicaciones para evitar el síndrome de desmielinización osmótica, ¿no? Y suspender el tolvaptan. Fíjense que a veces solamente con esas medidas tan simples podemos llegar. El tolvaptan todavía no lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Si la natremia, dice ahí, es menor a 135, en muchos lugares eso es un poquito alto. Ya casi sería una natremia casi normal, la consideran o asintomática o una hiponatremia leve. Entonces, a veces se prefiere ya suspender esto, inclusive el tolvaptan, y volver a valorar al paciente. Al otro lado, si esa natremia ha subido más, ¿sí? Volver a medir la natremia, volver a medir tanto en orina, si podemos medir el sodio plasmático y el sodio urinario, para ver cómo vamos a continuar. Y seguir. Un poquito más, la siguiente, por favor, para completar el flujograma. Eso es. Bien. Ahí indica, si hemos conseguido subir 5 milimoles en la natremia, todavía podemos mantener el tolvaptan. Pero si no ha subido en esa cantidad y es menor, incluso aquí sugiere doblar la dosis a 60 miligramos, ¿sí? Y lógicamente, fíjense ustedes que son pacientes que tienen que estar monitoreados, o sea, medir el sodio, ojalá plasma y orina, cada 2 o 3 horas para ver si nuestra terapia está resultando o no está resultando, ¿no? Y en el otro lado, si hemos conseguido corregir, como dice ahí, el paciente es dado de alta y seguir con el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, de acuerdo a que si es una de origen central o de origen nefrogénica, ¿no? Vamos. Siguiente. Bien. Esta es la otra parte. Yo quiero que tomen en cuenta una cosa. Hasta el momento hemos hecho así, tratando de resumir a lo que más consideramos para que no se extienda mucho esto, pero vean ustedes el manejo importante de ese trastorno que es la hiponatremia, que es la más frecuente sobre todo en las terapias intensivas y en las terapias intermedias, pero en general, más del 15% de los pacientes hospitalizados pueden hacer este trastorno. Generalmente a los 3-4 días de haberse producido su hospitalización, independiente de la patología que haya ingresado de base y sobre todo de la reposición de líquidos que estamos haciendo. Por lo tanto, muchachos, acá tenemos que tener en cuenta en forma muy firme, una base firme en lo que es el manejo de líquidos. No se olviden que este capítulo, que para muchos de nosotros es un poco árido, que no se le entiende mucho, que hay que leer mucho, que las fórmulas, las ecuaciones, etcétera. Pero viendo poco a poco, van a ver que con 3 o 4 ecuaciones que tengan al final van a poder manejar todos estos trastornos de electrolitos, inclusive las alteraciones del pH, ¿no? Que vamos a ver. Vamos a completar esta parte en cuanto a lo que hace al sodio elevado, ¿no? La hipernatremia, un sodio mayor a 145, ¿sí? Fíjense que
no solamente tenemos que el sodio plasmático está elevado, sino también a raíz de esa hipernatremia también la osmolaridad plasmática va a ser alta. Y si ustedes se fijan, básicamente falta de agua, ¿no? Entonces aquí vamos a poner de ejemplo esos pacientes que tienen poliuria, ¿no? O polidipsia, pacientes diabéticos, pacientes psiquiátricos, compulsivos, los que llaman potómanos, o inclusive los bebedores de cerveza, que hablan mucho. Fíjense, si bien acá no estamos revisando directamente la parte clínica y la semiología, pero sobre todo estamos yendo al manejo, para que ustedes tengan ya una base práctica, porque la clínica y demás de estos trastornos los pueden leer fácilmente en cualquiera de los textos de medicina interna, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es darle las ecuaciones o los puntos más prácticos para la corrección y diagnóstico de estos trastornos. Bien, un recuerdo fisiológico es este, ¿no? Que dice falta de ingesta. Un aumento del 1 a 2% de la osmolaridad plasmática ya es suficiente estímulo para el centro de la sed y revertir esa hipernatremia. Entonces, ¿en quiénes se va a dar? Fíjense, son pacientes que no tienen acceso, dice al lado, niños pequeños, gente de edad avanzada, psiquiátricos y pacientes que están con la conciencia alterada o bloqueada, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no puede pedir o referir que tiene sed. Por el otro lado, tenemos otro factor para la hipernatremia. Uno, la falta de ingesta de agua. Dos, la pérdida excesiva de agua. Y ahí está la clase. Déficit de hormona antidiurética. Eso sí es central, ¿no? El déficit es central. O falta, aunque haya hormona antidiurética, la falta de respuesta del riñón a ella, ¿no? O puede haber un tercer cuadro que es la resistencia, un grupo de pacientes que son resistentes a la acción de la hormona antidiurética, que felizmente se da en muy pocos casos, pero para llegar a eso tenemos que excluir primero estos grupos. Y la pérdida de agua extrarrenal. La siguiente. Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con esta sospecha, vemos cómo responde el riñón a la pérdida de volumen, o el volumen eficaz, ¿no? Es el circulante. Entonces, ¿cómo actúa el riñón? Reabsorbiendo a lo más que puede tanto sodio y agua, ¿no? Por lo tanto, si hay algún trastorno, vamos a tener que el sodio urinario es bajo, ¿no? Pero con una osmolaridad alta debido a la presencia del mismo, de los otros osmolitos, ¿no? Entonces hay esta osmolaridad urinaria que se va a ver alta. Eso indirectamente ya nos está indicando de que si hay una osmolaridad alta, quiere decir que no hay mucha agua que se esté filtrando y llegando al túbulo distal o colector, donde es la última regulación de estos componentes, ¿no es cierto?, para luego eliminarse ese líquido como orina. ¿Sí? No nos olvidemos que en estas situaciones de poca filtración, de bajo volumen y demás, como es en la insuficiencia cardíaca, un paciente choqueado con fiebre, con pérdida de volumen severa y demás, un dato importante que siempre vamos a encontrar son niveles de aumentos en la urea plasmática, y se debe a esto, a que la urea también se reabsorbe en el túbulo proximal junto con el sodio, ¿sí? De ahí es de que si esa relación nosotros nos acordamos ahorita, si la urea plasmática es de 40 miligramos y la creatinina en plasma es 1, digamos como normales, esta relación se va a ver muy alterada, donde la creatinina puede mantenerse en 1 porque el filtrado está bien, pero se dispara la cantidad de urea reabsorbida. Típico, como ven ustedes, de la
injuria renal aguda o lesión renal aguda prerrenal. Este es un dato bien característico, una urea muy alta en sangre con una creatinina normal y sodio alto. Ya está hecho el diagnóstico, ¿sí? Entonces, como dice el segundo párrafo, la respuesta básicamente a esta hipernatremia es una reabsorción de todo lo que se pueda del agua, ¿sí? Dejando que la osmolaridad urinaria se vuelva muy elevada, claro, porque se le está sacando todo el agua de ahí y que está quedando solamente casi solutos, ¿sí? Y si esta osmolaridad elevada no estuviera al tanto, ¿cuánto? ¿Nos acordamos ahorita cuánto es la osmolaridad urinaria normal y cuál es la máxima? Para, como no nos podemos ver, entonces, o quieren, o alguien me puede dar rápidamente, ¿cuánto es? Doctor, la osmolaridad de la orina tendría que ser similar a la plasmática, que es de 296 a 286 y se puede concentrar hasta un máximo de 1200. Ya, exactamente. Entonces, si no tenemos esa concentración máxima que esté alrededor de 800, 900, 1000 o 1200 miliosmoles, que es el máximo, entonces quiere decir que hay un déficit o una resistencia a la hormona antidiurética, que está haciendo que no se reabsorba el agua. Entonces, el paciente sigue perdiendo agua, ¿no es cierto? No está difícil para entender. Vamos, siguiente, por favor. Y eso es lo que habíamos mencionado al principio. Como se está depletando agua, lógicamente la osmolaridad plasmática va a ser alta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al ser la osmolaridad extracelular alta, ¿qué va a hacer? Va a crear un gradiente osmótico donde el líquido de las células van a empezar a salir, o sea, el líquido intracelular. Por lo tanto, nos va a llevar a la deshidratación celular. Y esta es la causante de los síntomas neurológicos, al igual que habíamos visto en la hiponatremia. Ahora ustedes dense cuenta que la sintomatología neurológica central de un paciente va a estar dado por una hipo o por una hipernatremia, ¿sí? Y al igual que en el cuadro anterior de la hiponatremia, la clínica se va a instalar de acuerdo a la velocidad de la hipernatremia y de los niveles plasmáticos de sodio. Vamos. Siguiente. Y ahí estamos. La hipernatremia aguda, la crónica y la grave. Entonces, la hipernatremia aguda, esta situación es muy frecuente de ver en pacientes que han sido sometidos a ejercicios extenuantes, por ejemplo, que pese a que ha perdido bastante sodio en la sudoración, pero más pierde agua. Y es por esto, estas manifestaciones, muchachos, las han debido ver ustedes también en quienes, en esos, cuando nos muestran esas competencias de maratón de más de 10 kilómetros, cómo vemos a esos deportistas cuando tienen este problema. Náuseas, vómitos, no pueden ya ni caminar, se caen, están irritados, pueden convulsionar y entrar en coma. Fíjense entonces lo que no debemos llegar o evitar que un paciente llegue a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente lo que tenemos que asegurarnos es hacer en todo paciente una prueba de reposición de volumen, ¿no? Solución isotónica. Medimos si era un sodio bajo, que bueno, le hemos ayudado, pero que no suba tan rápido el sodio. Pero si es un sodio alto, inmediatamente paramos esa infusión y pasamos a usar solamente a dar agua libre, como es una glucosa al 5%, ¿no? Nos va a dar 1 litro de agua libre. En la crónica, prácticamente esto, al igual que la hiponatremia crónica, no da mucha clínica, muchachos. Si bien puede haber estos datos que se ven, a veces se hace confundir con otras situaciones de
senectud, por ejemplo, en los pacientes mayores de 60 años. Y la grave, que va a estar dada sobre todo donde ya generalmente va a presentarse esta situación en aquellos cuadros de un accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico, sobre todo. Eso es por eso que está reportado así en la literatura. ¿Ya? Siguiente. Las pruebas que nosotros necesitamos, fíjense, no son nada, pero siempre, muchachos, en estos trastornos de electrolitos, otra vez, aquí, no se olviden, aparte de las primeras, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, osmolalidad en orina, y aparte de eso, perfil tiroideo, proteínas totales, no se olviden, y cortisol para ver cómo está la suprarrenal. Siguiente. Bueno, estas son diferencias para tener en cuenta en cuanto a la diabetes insípida central, un paciente normal, la diabetes nefrogénica y la polidipsia, ¿no? Esto pueden revisarlo después con calma, pero lo que me interesa es el siguiente. A ver, pasa el siguiente cuadro. Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo vamos a calcular el déficit de agua? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que el agua corporal total es aproximadamente entre el 50 y 60% del peso corporal. ¿Sí? Entonces, si tenemos un patrón, digamos, un paciente de 70 kilos y el 60% de su peso es agua, entonces esa agua corporal total son de 42 litros. Y cuando vamos viendo la distribución del agua en los diferentes compartimientos, llegamos a que a nivel del extracelular, que es el intersticial y el espacio sanguíneo o intravascular, si quieren, en el intersticial hay unos 3/4 de este total de líquidos del líquido extracelular, que son 14 litros. Entonces tenemos en el intersticial hasta 10 litros y medio. Y en el plasma podemos, o en el intravascular, fíjense, hasta 3 litros y medio. 3 litros y medio. ¿Cómo? Ese es un dato importante. De donde en el lecho venoso está el 80% de esos 3 litros y medio, o sea, 2.8 litros. Y solamente el efectivo, el que nosotros tenemos que corregir, fíjense, es el volumen arterial efectivo, ¿no? Claro, que es el 20% restante de esos 3 litros y medio del plasma y que son alrededor de 700 a 800 ml. Entonces, esto nos sirve mucho para poder nosotros saber cómo tenemos que reponer eso. Y ahí está otra vez los datos que tenemos que tomar en cuenta, completando con la anterior fórmula o ecuación que les dimos. No se olviden estas pérdidas insensibles, hasta que dice 1500, 1,5 litros. Siempre nos olvidamos de eso cuando vamos a reponer líquidos en un paciente. Solamente estamos contemplando cuánto pierde por la orina, cuánto por sudoración, cuánto por heces, cuánto por respiración, y nos olvidamos de cálculos exactos un poquito más pormenorizados, ¿no? De estas cantidades. Entonces, de esos líquidos, de ese total de déficit del líquido que calculamos, la mitad de eso hay que pasar en las 24 horas. Generalmente, si la mitad vamos a pasar en las 24 horas, o sea, el 50%, el 25% va a entrar primero en las primeras 6 a 8 horas, generalmente 6 horas. Y el resto podemos completar a las 24 horas. ¿Ya? Y el total vamos a reponerlas en esas 48 a 72 horas. Siguiente. Otra vez, igual que en el
que en la hiponatremia. No hay que bajar de golpe ese sodio alto. Hay que ir de a poco. ¿Sí? No más de 10 milimoles en 24 horas. Casi igual que el otro que nos decía de 8 a 10 milimoles, ¿no es cierto? En cuanto a la corrección de la hiponatremia, aquí la corrección de la hipernatremia también es así lenta. ¿Ya? Fíjense, un descenso rápido, dice, de la natremia va a ocasionar que edema cerebral. ¿Por qué sería la condición? Porque si nosotros estamos bajando la osmolalidad del líquido extracelular reponiendo agua para bajar el sodio, la osmolalidad intracelular, sobre todo a nivel de la neurona, va a estar alta, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que hay deshidratación, entonces hay un gradiente osmótico fuerte donde el agua es atraída rápidamente al intracelular a nivel de la neurona. Ese es el problema por el que tenemos que ir con calma para no llevarle a un edema cerebral a ese paciente, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos ya un sodio plasmático de 145 ml, ya podemos quedarnos tranquilos, reponer solo el requerimiento basal de ese día que necesite ese paciente tanto en agua como en electrolitos, ¿ya? O sea, una solución puede ser glucosalina o un suero fisiológico nada más. Siguiente. Esto es lo que tenemos que hacer. Fíjense ustedes. Iniciamos siempre con un suero fisiológico. ¿Ya? Entonces, todo paciente que ustedes van a llegar y les dicen en la emergencia, vamos a reponer volumen muy bien, ¿con qué solución? Ahí está, fisiológico, ¿no? Luego, si nosotros ya hemos conseguido que esa clínica del paciente se debe a un trastorno electrolítico, en este caso hipernatrémico, entonces cambiamos la solución a una solución hipotónica. Un suero glucosado al 5% o un suero glucosalino o un suero salino al 0,45%. La mitad del suero fisiológico, ¿no es cierto? El fisiológico es al 0,9, ¿no es cierto? Entonces estamos poniendo al 0,45. Y ahí está la cantidad que nos aporta. Un litro de glucosado al 5% nos da 1 litro de agua. ¿Por qué? Porque la glucosa que tiene se va a metabolizar rápidamente y va a quedar agua libre o la glucosa va a entrar al intracelular, pero más que todo se va a metabolizar rápidamente. Por lo tanto, tenemos 1 litro de agua. Si esa solución está al 0,5%, o sea, al 45%, nos está aportando medio litro de agua libre. ¿Sí? Y el glucosalino 0,66, un poquito más que el 0,45. En cuanto a, o sea, 660 ml de agua nos aporta un suero glucosalino. Estos datos ustedes tienen que tenerlo, aunque sea en su mataburro de bolsillo, cosa que sepan rápidamente qué solución van a dar y cuánto van a aportar cada uno de ellos. Para eso es esto, muchachos. Vamos, siguiente. En lo contrario, hay sobrecarga. Hay que meter solamente agua al 5% y paralelamente forzar la diuresis con un poco con bolitos de furosemida, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ese paciente sabemos que tiene ya una función renal muy deteriorada con una tasa de filtrado de menos de 40 ml, 30 ml por minuto de curación, su tasa de filtrado, entonces tenemos que inclusive usar dosis más altas de furosemida. En terapia intensiva es donde más son a veces se disparan un poco y usan hasta 200, 300 miligramos de furosemida en infusión para continuo, ¿no? Es la mejor de los mejores esquemas que se tiene, no bolos separados, sino una sola dosis, cargar en una solución los 200 o 300 miligramos de furosemida y empezar el goteo.
en pacientes que están con una insuficiencia. Pero si no hay resultados y más, lo único que estamos haciendo es llevarla a una hipervolemia. Entonces, ahí tenemos la diálisis. Eficaz, rápido, en media hora lo tenemos seco a nuestro paciente. ¿Ya? Vamos. Pero no en todo lugar hay hemodiálisis, ¿no es cierto? Ese es el problema. Acá, si ese paciente es normovolémico, fíjense bien, normovolémico, no está depletado, pero tiene hipernatremia. Entonces, quiere decir que ese paciente está manejando mal su agua, ¿no es cierto? Porque el trastorno básico que hemos dicho, pérdida de agua. Y ahí está el origen, ¿no? La vasopresina, que puede que no esté secretándose en la hipófisis y demás, la tenemos que reemplazar por la desmopresina, que es el acetato de desmopresina, que es sintético, hemos dicho, y que tiene una acción natriurética mucho mayor que inclusive que la misma vasopresina, ¿ya? Aquí da 5 a 10 microgramos, dice, por día. No, se puede dar hasta cada 12 horas esa dosis, o subir hasta 20 microgramos. Ese es en aerosol. Cada 2 disparos, como estos ¿cómo se llama? Broncodilatadores en aerosol que tenemos, ¿no? Salbutamol, fenotrol, todos esos más o menos igual, donde dos PAF nos pueden dar hasta 5. Entonces tendríamos que darle a ese paciente 5 PAF, 5 disparos, PAF, PAF, PAF en la mucosa nasal. Sí. Y el resultado lo vamos a ir viendo. En la nefrogénica, si bien puede que haya una cantidad adecuada de secreción de hormona antidiurética, pero puede ser que haya resistencia del paciente a su efecto, a su acción a nivel del túbulo colector. Entonces, una alternativa que se tiene ahí a veces es la hidroclorotiazida. También podemos seguir usando la desmopresina, no hay problema. El único problema de la desmopresina es el costo, muchachos. A veces un frasquito nos puede durar hasta 48 horas o 72 horas, a veces cuando tratamos de hacer más espaciada la administración de ¿ya? Y lógicamente retirar todos estos fármacos que ven ahí citados, que nos bloquean, digamos así, la acción de la hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Sigue? Bien. Tenemos un poquito de tiempo, vamos a ir con el potasio. Espero que esos resúmenes que desde los últimos de las conversiones y composición de las soluciones las hayan anotado, muchachos, porque no siempre se las tiene. Y a veces no es fácil de calcular, porque a veces en los textos que vienen de afuera, ellos tienen a disposición todas esas soluciones, en cambio nosotros tenemos que estar preparando, ¿ya? Acá no tenemos solución hipertónica al 3%, no hay. Tampoco hay al 0,45%. Así que tenemos que nosotros preparar. Y si no sé cuánto tiene esa solución, ese frasco de suero fisiológico, de Zinger lactato, de glucosalino, de suero fisiológico, cuánto tiene, qué composición tiene, no podemos. Así que, muchachos, pues, aquí no hay dónde escaparse. Si no sabemos la cantidad de solutos que tenemos en esas soluciones, estamos sonados, ¿no? Y vamos a estar prescribiendo soluciones, como dice, al cohete. Bien, y causando después iatrogenia. Ese es el problema. Vamos. El potasio, que es prácticamente la relación casi es de 2 a 1, ¿no? No, casi 3 a 2 es, o sea, el sodio hemos dicho está en 145 miliequivalentes en el plasma. En cambio, el potasio a nivel intracelular está en 140, ¿eh? Casi van por ahí. Ambos, cada uno, el más importante en
en el espacio del líquido donde están concentrados, ¿no? Siempre hay que ir estudiando a estos solutos, ¿sí? A estos osmolitos, si quieren, en relación siempre al grupo, en este caso al sodio, siempre sodio y potasio, y los cambios en el pH. Vamos. Rápidamente un recuerdo que el 98% se encuentra en el LIC y 2% en el LEC. En el LIC, ¿no? El potasio, esta concentración alta de potasio es para mantener el potasio extracelular estable, porque como es el depósito mayor de potasio, entonces con las bajas del potasio extracelular van a ser compensadas rápidamente con la salida del potasio gracias a esta bomba, la sodio de potasio ATPasa que hay en la membrana de casi la mayoría de las células, ¿no? Vamos. Ahí tenemos. ¿Alguno se acuerda cuántos miligramos nos representaba un miliequivalente de sodio? Vamos. Horacio. 23, doctor, o 23. 23. Les he dicho eso, que se anoten por eso. Eso no cambia. No cambia. 23. Y hace un momento les he dicho cuánto da 1 gramo de sodio. ¿Cuánto era? Cuando se prepara, cuando se le da al paciente esos comprimidos con cloruro de sodio, ya se han olvidado, ya no han anotado. Si no estuvieran viendo ahorita su chanchillo para avisar. Siguiente. Acá tenemos que tener en cuenta esto. ¿Quiénes regulan el transporte de potasio en este caso? Ahí tenemos la insulina, ¿no es cierto?, que es un cotransportador para el potasio junto con la glucosa, ¿no es cierto? Le abre los canales para que entre la glucosa o el potasio junto con la glucosa a la célula. Las catecolaminas, ahí están la adrenalina, la noradrenalina con su efecto beta 2. ¿Sí? Algunas alteraciones del pH. Hiper o hipopotasemia, siempre condicionadas por el pH plasmático, los cambios, ¿no? Donde, fíjense ustedes, en la acidosis, o sea, basta un descenso, muchachos, del pH. Digamos, el pH normal es de 7.2 a 7.4, ¿no ve? Si baja de 7.4 a 7.3, ya empieza a moverse, porque ya hay estos cambios. Es rápido, es muy estrecho el control que se tiene en cuanto al potasio. Entonces, ante un cambio mínimo, ¿no?, como es el caso que el potasio sale al extracelular, ¿no?, condicionando una hiperpotasemia en esas situaciones, y en la alcalosis el potasio entra al intracelular, aumentando su gradiente y aumentando también puede ser la osmolaridad porque nos va a aumentar el CO2. Vamos. Otra vez el riñón como el principal manejador o regulador, si quieren, del potasio a nivel del cuerpo, ¿no? Donde vemos ahí, igualito que el sodio, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y finalmente el manejo fino se va a producir en la parte terminal del túbulo distal y colector, ¿sí? Vía esas células principales que se tienen a ese nivel del túbulo colector, ¿no? Y ahí dice acá, este dato es importante: en condiciones normales, el sodio, fíjense, el sodio que está saliendo, o mejor dicho, que está perdiéndose a nivel del túbulo distal, es intercambiado por el potasio por acción de la aldosterona.
Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Se absorbe el potasio, ayuda por sus receptores, ayuda a entrar al sodio que se estaba perdiendo en la orina y lo intercambia al otro lado con el potasio, y por eso es que podemos tener la presencia de una hiperpotasemia y una exageración de una reabsorción de sodio por la hormona, por la aldosterona, ¿no? Vamos. Eso se produce en las acidosis tubulares y algunos síndromes como el Gittelman, hay otro síndrome más que ahorita me de acordar. Este es un dato muy importante. Fíjense ustedes. Dice, el volumen urinario, en el volumen se produce incremento del sodio en el túbulo contorneado distal que intercambia por potasio. Así los estados poliúricos tienden a la hipopotasemia, claro, porque se está perdiendo mucha agua, se está absorbiendo sodio intercambiándose con el potasio y va a verse una pérdida grande de potasio. Esto es lo que pasa, ¿saben en quiénes? Igual en los deportistas, que después de estar una hora, qué sé yo, en el sol, corriendo, pedaleando, no sé, nadar, lo que sea, empiezan a tener este problema, y es por eso que empiezan a reponer agua y agua y agua y agua y se produce este problema, una dilución, ¿ya? En cambio, dice, si hay un volumen urinario bajo, ¿sí?, se favorece la hiperpotasemia. Esto por intercambio. Y aquí, más que todo, esto por el uso de algunos diuréticos, donde se va a producir ese intercambio exagerado a veces, ¿no? Por acción de los diuréticos. Vamos. Como se fijan ustedes, aquí no es muy importante. Casi toda la carga de potasio que hay en todos los nutrientes, verduras, frutas, etcétera, etcétera, es grande, así que no es muy difícil de que un paciente tenga déficit de aporte de potasio. Eso es lo que nos quiere decir esto, y que además, fíjense, se pierde también gran cantidad de potasio por la vía urinaria por día. O sea, son márgenes muy estrechos que se manejan, ¿no? Eso no tenemos que dar en cuenta. Vamos. Esta es la parte que tenemos que tener cuidado. Básicamente, tenemos que recordar que los textos nos dicen cuáles son las funciones más importantes del potasio, así como hemos visto la del sodio. En este caso, el potasio, sobre todo, aparte de esta ¿cómo se dice?, participar en la parte de reposo, la fase de reposo, para iniciar la fase de despolarización de las fibras musculares, sobre todo excitatorias, ¿no? Entonces, aparte de esa función que es la más importante, ¿dónde se da esto? En el músculo, porque sabemos que el potasio está más en el músculo, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, otras funciones a nivel intracelular también que estimula el potasio es la síntesis de glucógeno y además la síntesis de proteína. Pero esta función es la más importante, regular la fase de reposo de las terminales sensitivas para la contracción muscular, ¿ya? Entonces, vamos a ver que, como dice ahí, una herramienta útil para nosotros es el electrocardiograma. Como dice, para detectar en forma precoz las alteraciones que podamos tener secundarias al potasio. Vamos. Fíjense esto que dice, ¿no? Enlentece la conducción, o sea, nos puede producir bradicardia. Eso tendríamos que entender. Si les estamos diciendo que al
Al estar el potasio a nivel extracelular, al producirse la salida del potasio al extracelular, la membrana de excitación o las fibras de miosina y actina se ponen en reposo, se despolarizan, o sea, se relajan. Eso es lo que hace básicamente el potasio. Entonces, si este potasio está muy bajo, puede originar que esta lentitud, este reposo se prolongue y empiecen a excitarse ¿quiénes? Nódulo sinoauricular y aurículo-ventricular, y empiezan a aparecer estas extrasístoles. ¿Por qué? Porque gracias al potasio a veces se puede prolongar esta actuación. O sea, la fibra miocardial se mantiene quieta y no hay. Y estos son los que vuelven a despertar, digamos así, a la fibra para que se contraiga, pero en forma alterada, o sea, en forma de extrasístoles. Tanto pueden ser extrasístoles auriculares y ventriculares, que eso lo vemos en el electrocardiograma, ¿no? Y si esto fuese más, fíjense que puede llevarnos a una bradicardia severa, una arritmia ventricular, porque el ventrículo empieza a querer manejarse por sí solo, y finalmente una fibrilación ventricular. Hay una especie de contracción, pero inefectiva, que esa es la fibrilación, ¿no es cierto? Y finalmente el paro cardíaco. Jóvenes, esta es la forma en que en muchos países donde hay la pena de muerte se acaba con la vida del reo, poniéndole potasio. Deben saberlo ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los riesgos de la hiperpotasemia que generalmente observamos en los pacientes nefrópatas, generalmente, y eso ya les hemos repetido a Horacio y al grupo, generalmente se van a ver estos trastornos cuando la tasa de filtrado ya es muy pobre, por debajo de 20, 15 ml por minuto de tasa de filtrado, o sea, estamos hablando de una insuficiencia renal de grado 4, generalmente, o 5, que ya es diálisis, ¿no es cierto? Y siendo la hipercalemia una de las indicaciones de diálisis, ¿sí? Y que dice la urgencia más grave y la más frecuente. Esto es de lo que tenemos que cuidarnos de un paciente nefrópata que lo estamos siguiendo con insuficiencia renal crónica y viendo en qué estadio está. O sea, tenemos que cuidarnos de la hiperpotasemia que puede hacer ese paciente porque ya no está pudiendo excretar sus nefronas residuales el potasio que le llega. ¿Está claro? Bien. En este grupo de pacientes que están en diálisis, estos trastornos son frecuentes. A veces se confunde un poco por una retirada brusca del potasio que estaba alto a nivel de la fibra y no hay este restablecimiento normal, entonces puede llevarnos a eso. O a veces la diálisis no nos está ayudando mucho y más bien el potasio empieza a subir más. ¿Por qué? Porque la diálisis nos está retirando líquido, agua. Entonces lo estamos hemoconcentrando, depletando de volumen a ese paciente, por lo tanto el potasio va a estar más alto, igual que el sodio, ¿no es cierto? Poco volumen, mayor concentración de solutos. Vamos, y otra vez nos recuerda el electrocardiograma, ¿ya? Y aquí lo que les mencionaba hace un momento, que la hiperpotasemia grave solo se va a ver en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia renal muy avanzada, o en aquellos que tienen ya una insuficiencia renal de grado 3 generalmente, pero que está tomando algunos fármacos. Y ahí está un ejemplo. Hemos puesto eso a propósito, el diabético con insuficiencia renal y cardíaca en tratamiento con IECAS y diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuál es una de las complicaciones de los IECAS y ARA2? La hiperpotasemia, por alteración del intercambio a nivel de las
prostaglandinas, ¿no es cierto? Y los diuréticos absorbedores de potasio, amiloride, triamtireno, espironolactona, todos esos grupos, ¿no? Sobre todo la espironolactona y la eplerenona. Vamos. Esto no es tan, pero sí, a diferencia del sodio, no es tan importante, digamos, o de peso medir el sodio, el potasio en estos casos, ¿no? Mejor siempre es el electrocardiograma y medir los electrolitos en plasma. Vamos. Ahí están las condiciones. En condiciones normales de funcionamiento normal del riñón, en la hipopotasemia, el riñón tiene que retener potasio, ¿no? Esa retención de potasio, ¿cómo se la da? Para ganar tiempo. A nivel también de la parte distal del túbulo distal y colector, pero más en el distal, es el intercambio. Esa es la zona de regulación del pH. Aquí, ¿qué hace el riñón? Si hay baja de potasio, ¿qué hace? Lo reabsorbe y lo intercambia ¿con quién? Con el hidrógeno. Un hidrogenión sale a la luz del túbulo y se introduce un potasio. De esa forma el riñón. Y a la par de eso, el riñón está cumpliendo dos funciones. Aportar hidrogeniones para la formación de los ácidos, la regeneración del bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? Y el exceso de potasio que quede para formar el amonio a amoníaco, NH3 a NH4. Ganó un hidrógeno y de esa forma el riñón está regulando el pH rápidamente, así, a grandes rasgos que estamos hablando de eso. En la hiperpotasemia tiene que ser lo contrario, tratar de eliminar todo lo que pueda, ¿no? Y esa relación de 1 a 3.5 en relación al sodio, ¿sí? Puede estar alterada en casos de hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué significa el hiperaldosteronismo? Que se está reabsorbiendo mucho sodio y se está dejando escapar potasio. La muestra aislada. No existe, como dice, un valor límite, digamos, definido para decir, para la hiperpotasemia. Vamos, siguiente. Esto como un dato para ustedes, ¿no? Para su aprendizaje. Hemos hablado mucho de medir el sodio en plasma y en orina, y aquí ahora estamos midiendo en plasma y en orina también la cantidad de sodio que hay. Hipopotasemia, menos de 15 miliequivalentes, hiperpotasemia, mayor de 100 miliequivalentes por día. ¿Ya? Vamos. ¿Tenemos tiempo todavía, chicos? ¿O ya tienen que retirarse algunos? ¿O seguimos? Yo la verdad que quisiera continuar un poco más, pese a que estamos tratando de resumir lo máximo posible. ¿Qué dicen? El auditorio, ¿no es cierto? Qué bien, ya. Entonces, aquí tenemos este dato. ¿Qué es la excreción fraccionada de sodio? ¿A qué se refiere? Es la excreción o la salida de potasio, perdón, dije sodio hace rato, es potasio que elimina el riñón. ¿Sí? Estos valores, dice, están entre el 10 y el 20% del potasio filtrado y aumentan a medida que disminuye la función renal. ¿Entienden esta parte? ¿Qué quiere decir? Que si hay menos nefronas funcionantes, lógicamente la tendencia va a ser a que se pierda menos potasio, por lo tanto hiperpotasemia, dice, ¿no es cierto? Estas nefronas residuales aumentan a lo máximo la excreción, la capacidad excretora que mantienen para tratar de mantener compensada el nivel de sodio, tanto en orina, pero más que todo en plasma. Eso se va a dar siempre hasta casi una insuficiencia renal de grado muy avanzado, ¿ya? Como es el grado 4 o mejor dicho el grado 5. A veces en esos estadios recién podemos ver que el potasio empieza a subir.
pero si existen otros factores asociados, como el uso de algunos de esos fármacos, como lesiones, patologías que nos producen mucha salida de potasio intracelular, no va a ser necesario que la función renal esté muy acometida para que tengamos ya hiperpotasemia. Uno de los riesgos, por ejemplo, es un paciente politraumatizado, ¿no? Donde hay destrucción de tejido muscular. ¿Y dónde está el potasio? En el músculo. Vamos. ¿Qué es esto? El gradiente transtubular de potasio, que actualmente no se la... Todavía acá está en la bibliografía que hemos revisado para hacer este resumen, lo toman en cuenta, pero en la actualidad ha ido apareciendo muchos peros después de varios estudios donde se ha ido demostrando su utilidad o no de hacer este cálculo, ¿no es cierto? Entonces, dice, depende de la actividad de la aldosterona y de la capacidad de concentrar en la orina, ¿no? Es el índice, dice, de conservación del potasio y mide la relación del potasio en orina y sangre con ayuda o tomando en cuenta en esa corrección la osmolaridad que tiene el paciente. Por lo tanto, esa osmolaridad la podemos tomar en cuenta del plasma o de la misma osmolaridad urinaria, ¿ya? Se puede calcular. Y dice ahí que normalmente este gradiente es de 8 a 9. Si hay retención de potasio mayor a 10 y si es por debajo de eso, hipopotasemia, como en el hiperaldosteronismo, ¿sí? Y si no hay alguna patología marcada, el gradiente transtubular de potasio es menor a 2. Sigamos, por favor. Esto sobre todo nos sirve ¿para qué? Para ver el riesgo de esto que estamos en que ese paciente en pocas horas puede ir a una hiperpotasemia severa o grave. Para eso nos sirve ese manejo de ese gradiente transtubular de potasio, ¿ya? Y el otro dato importante para manejar el potasio es el pH. El pH. Acá dicen la hipótesis de Gauter en la gasometría. Claro que sí, no solamente para el potasio, pero nos ayuda mucho para determinar la posible causa de esa hipopotasemia, la gasometría, ¿ya? Siguiente. Ahora vamos a este trastorno, la hipopotasemia. Fíjense, 20% pacientes hospitalizados. Otra vez nuestra iatrogenia. Eso es lo que hacemos nosotros a veces, ¿no? Y fíjense ustedes, pacientes que hacen uso crónico de diuréticos tiacídicos, hasta un 40%. Y esto lo vemos frecuentemente en pacientes, otra vez, cardiópatas, hepatópatas, ¿sí? Que están recibiendo muchos de ellos estos diuréticos en dosis bajas, junto con ahorradores de potasio y a veces con un IECA además. No es muy manifiesto esta hipopotasemia porque, como hemos dicho, ¿por qué no va a ser muy manifiesta la sintomatología de la hipopotasemia? Porque estamos diciendo que el potasio es más intracelular, su cantidad en líquido extracelular es baja. Hemos dicho 3.5 a 4.5. Y una hipopotasemia de 2.5 veces no va a darnos mucha significación clínica, por si acaso, ¿ya? Entonces no afecta mucho en realidad esto, porque inmediatamente, como hay un potasio concentrado a nivel intracelular, rápidamente va a ser repuesto. Y este hallazgo puede ser transitorio nada más. Vamos. Ahí tenemos los grados de hipopotasemia para utilidad práctica en el manejo, sobre todo de los pacientes, ¿sí? Vamos. Ahí está.
Fíjense, la primera causa dice la entrada del potasio al intracelular. Gracias, y si fuese en forma normal, la primera causa. Pero debido también al uso de estas catecolaminas, ¿no? Hemos dicho adrenalina, noradrenalina, por su acción beta agonista. ¿Sí? La alcalosis, donde fíjense, más sensible que había visto el sodio. Un cambio, un aumento del pH de 7.4 a 7.5, fíjense cuánto de potasio va a empezar a perderse, a secuestrar, 0,6 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Las causas renales, el hiperaldosteronismo, el uso de diuréticos. Las digestivas, ahí están, ¿sí? Y finalmente la parte cutánea, ¿no? Vamos. Eso lo pueden revisar con calma después en la parte clínica. La urgencia del tratamiento depende de las comorbilidades que el paciente tenga. Si no hay alguna comorbilidad importante, por decir, en este caso, que sea cardiópata, por ejemplo, ¿quién sería de riesgo en este grupo de pacientes? Imagínense ustedes un chagásico que tiene un marcapaso. Entonces, ya que tiene una bradicardia severa por la lesión producida por el Chagas en su sistema nervioso intracardíaco, y si encima de eso hay un potasio bajo, lógicamente, entonces ahí que tenemos que un paciente con pérdidas excesivas de potasio, diarrea, vómito, sudoración, etcétera, etcétera, y que tiene problema cardíaco, fácilmente puede hacer una parada. ¿Sí? Entonces, aparte de dar el potasio, hay que mejorar, en este caso, la causa, ¿no? Si es esa parte cardíaca, seguramente se le va a dar un regulador o seguramente un beta bloqueante para mejorar la frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá hay un dato que se empieza a observar, la hipomagnesemia. El magnesio tiene mucha importancia en la reabsorción, como dice acá, a nivel tubular del potasio. ¿Sí? Mientras no consigamos corregir la hipomagnesemia, la hipopotasemia se va a mantener, o sea, no va a responder, porque no hay quien ayude a trasladar al potasio de un lado al otro. Eso es lo que hace el magnesio. Vamos. Siguiente. Solamente en la hipopotasemia grave y moderada, dice, cuando no hay tolerancia oral, cuando existe un hilo paralítico o una potasio menor a 2.5, donde a nivel cardíaco podamos ya encontrar en el electrocardiograma arritmias, antecedentes de isquemia, un infarto o digitalización. Entonces, acá estamos hablando de intoxicación digitálica, que no es raro, todavía la digoxina se sigue usando en muchos pacientes. Entonces, uno de los datos que tenemos que tener en cuenta en un paciente que está tomando estos lanatócidos, ¿no? Cardiotónicos, como se dice a los glucósidos, o digitálicos, entonces hay que monitorear su potasio. Y de hecho, a veces muchos cardiólogos les dan un poquito de potasio junto con la medicación a sus pacientes, en forma oral, ¿no? El potasio intravenoso debe emitirse con precaución y monitorizar frecuentemente sus niveles. ¿Qué les dije hace un momento? ¿Cómo se ejecutaba la pena de muerte en esos condenados? Ahí está. Vamos. Siguiente. Un algoritmo. Un algoritmo donde van a ver todas las causas. Lo interesante de este algoritmo que se tiene aquí es lo que tienes que buscar, no solamente el laboratorio, ni el gradiente, ni las concentraciones osmolares de potasio y demás, sino además en cada situación te estás reportando las causas más frecuentes, porque aquí estamos diciendo de que en la hipopotasemia lo que más importa es ir a la causa. La reposición la puedes hacer, pero sobre todo tienes que ir a descubrir la causa. Y ahí está la utilidad
del gradiente transtubular de potasio menor a 4, mayor a 7, con volumen extracelular normal o bajo, si hay hipertensión, ¿no? La causa, si hay renina presente, y aquí si hay hipomagnesemia. Fíjense ustedes, hipomagnesemia. Luego tenemos acá estas complicaciones. En el último recuadro, fíjense, el Gitelman y el Barter que les había mencionado como causas de acidosis tubular renal, es decir, una alteración en justamente en la última, ¿cómo se dice? En los últimos sensores que van a controlar cuánto de sodio, cuánto de potasio y cuánto de agua se va a eliminar. Y en estos pacientes que tienen estos defectos, que están dentro del grupo de estos síndromes de Barter y Gitelman, la acidosis tubular 1, 2, 3 o 4, que son la 4, que es la más frecuente en algunos pacientes, ¿ya? Y por el otro lado, allá tenemos el hiperaldosteronismo importante o hipoaldosteronismo, con el uso de estos fármacos. Y ahí está otro síndrome, el síndrome de Lidle, que no es muy raro de observar, solamente que no se diagnostica frecuentemente, ¿no? ¿Ya? Y el aporte acá, fíjense, dice de mineralocorticoides exógenos. ¿De qué estamos hablando ahí? Puede ser la misma vasopresina, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos. ¿Sigue? Ahí está la hipopotasemia grave. Eso es lo que tenemos que ver, muchachos. Cloruro de potasio, 40 miliequivalentes en medio litro del suero fisiológico y pasar 2 horas. ¿Ya? Llegar a administrar 120 miliequivalentes en 24 horas. ¿Sí? Entonces, 40 miliequivalentes, dice. Las ampollas de soletrol potasio, como dice el cloruro de potasio, vienen de, anótense si quieren, 27 miliequivalentes por ampolla. Son de 10 ml, sí, las ampollas son de 10 ml de cloruro de potasio y tienen 27 miliequivalentes. Entonces ahí está la cantidad que ustedes tienen que poner en esa solución fisiológica de medio litro y cómo tienen que infundir al paciente. ¿Ya? Y aquí dice no superar los 30. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Tampoco ir a la carrera. Preferible siempre la dilución, dice, con solución salina. ¿Por qué? Porque esa tiene sodio, ¿no es cierto? Y estamos viendo que el manejo del sodio y el potasio casi son juntos. Entonces, si sube mucho el otro, uno va a ser eliminado porque el otro va a ser reabsorbido. Así es. Sí, por eso es. Entonces, antes en algunos textos todavía decían, es más peligroso un potasio menor a 3 que un potasio mayor a 5 si está el sodio bajo. Eso tiene toda la razón, porque en pacientes que están con hiponatremia, mucho cuidado si el potasio está normal o incluso un poquito bajo nada más. Ese potasio es arma de doble filo para la parte cardíaca, así esté un poco bajo, pero si el sodio está bajo, es peor, ¿ya? Es más riesgoso para el paciente. Eso es lo que quiero decirles. Y si el magnesio está muy bajo, que es 1.2, ¿no? miligramos por decilitro su concentración en plasma, entonces podemos reponer con sulfato de magnesio, ¿ya? Ahí dice de 1.5 gramos de sulfato de magnesio. Las ampollas vienen de 1 gramo, sí, de 1 gramo de sulfato, ¿ya? Entonces en solución glucosada y pasarla lentamente. Vamos. Siguiente. Esta es la parte ya que muchos pacientes lo mantienen, el tratamiento por vía oral. ¿Y quiénes tienen esto?
otra vez, muchos deportistas jóvenes, muchos deportistas toman potasio y tal vez algunos de ustedes que frecuentan el gimnasio y demás ha debido observar que muchos pacientes el soporte diario tienen concentrados de potasio en alimentos o en suplementos, ¿no? Y de hecho, no estoy muy seguro, creo que estos energizantes, como cuáles hay, estas bebidas energizantes que hay, algunas de ellas tienen potasio. Y creo que todas, no estoy muy seguro, pero muchas de ellas, ¿no? Entonces, el tratamiento oral se hace cuando el potasio no hay mucha clínica, digamos, pero está bajo. Y el que generalmente usamos, bueno, son hechos comprimidos de 10 miliequivalentes de potasio que nos da un comprimido, o hay otro de 25 miliequivalentes, pero nuestros medios nosotros tenemos creo, el cloruro de potasio, que nos da 8 miliequivalentes, y el jarabe, el Kalium, que nos da por 5 ml en forma de jarabes, 5 ml creo que nos da 15 miliequivalentes de potasio. No estoy muy seguro porque no usamos mucho el jarabe, más en comprimidos, el cloruro de potasio. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ahí está, lo que les estaba diciendo. Esta alcalosis metabólica, ¿quiénes hacen, muchachos? Los deportistas, ¿no es cierto? Están en su carrera, ya están tronados. Entonces, ahí está. Hace un momento dijimos que hasta más de medio miliequivalente de potasio se va a disminuir con un aumento del pH hacia el lado alcalino. Y lógicamente los vómitos, diuréticos, etc. Y en estos pacientes podemos usar estos bloqueadores de canales de calcio, como es lo de potasio, como es el amilorida y el triamtidene, ¿no? Para evitar la salida de más potasio a la orina intercambiado con el sodio. La aldosterona, los receptores de la aldosterona para frenar ese mismo mecanismo del intercambio de sodio por potasio, ¿no? Como es la espironolactona y la eplerenona. La eplerenona creo que ya la tenemos en nuestro medio, no estoy muy seguro. Siguiente. Ahora vamos al lado contrario. Creo que ya estamos cortito esta parte. ¿Podemos seguir, muchachos, o terminaremos esta parte por favor? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O quieren pararla? Les consulto, muchachos. Hola. Hola. Doctor. Es importante de tener en cuenta. Este es un riesgo, lógicamente es una emergencia o una urgencia clínica, la hiperpotasemia. ¿Ya? Y ahí están los grados de hiperpotasemia. De 5.5, 6, 6.1 a 7 y mayor de 7. Vamos, siguiente. Fíjense ustedes, déficit de mineralocorticoides si es que la función renal o el filtrado es normal. Puede haber una secreción disminuida, es cierto. Fármacos que bloquean su síntesis o su acción, como la insuficiencia renal. Ahora ahí está el filtrado. Fíjense lo que les he repetido más de una vez desde hace momentos. Un filtrado menor a 10 a 15 ml, recién vamos a tener hiperpotasemias marcadas por encima de 6 generalmente y asociadas además al uso de IECAS y ARAS2. Ahí está otra explicación para tener cuidado con estos fármacos, ¿ya? Lógicamente, la hiperpotasemia es una complicación muy frecuente. Si es que existen estos factores predisponentes como la insuficiencia renal, la diabetes, el uso de ahorradores de potasio, ¿sí? Pero hay que descartar, dice, algunas falsas hiperpotasemias que facilitan la salida del potasio
al extracelular, del intracelular. Eso hemos dicho en qué pacientes, en pacientes con depresión de volumen, ¿no es cierto? Donde hay una hipernatremia extracelular, ¿sí? Y en la intención de compensar eso, la célula empieza a intercambiar, facilitando la entrada del sodio al intracelular y la salida del potasio al extracelular. Esa podríamos considerar como una forma de pseudo-hiperpotasemia, no es una real, es por ese cambio nada más. Otros falla en la secreción tubular, ese intercambio que estamos diciendo, ¿no? Donde va prácticamente, no hay este intercambio, se bloquea todo aquello y empieza a retenerse potasio. La destrucción de tumores, quemaduras, hemólisis, ¿no? El potasio que viene de los glóbulos rojos, igual que en la rhabdomiólisis de la fibra muscular, ¿sí? El aporte externo y la redistribución en el espacio extracelular. Vamos, lo que ahorita estábamos mencionando, ¿no? La salida del potasio. Vamos. Ahora bien, ustedes, ¿para qué había servido calcular ese gradiente transtubular de potasio? Ya hemos mencionado que tendría que ser menor a 6, ¿no es cierto? Si queremos tener un manejo adecuado. Luego el electrocardiograma, otra vez. Sí, qué pena que no he podido adjuntar a esta exposición. Había una gráfica importante comparando en un electrocardiograma el trazo del electrocardiograma normal con la hipopotasemia y que se ve en el electro y con la hiperpotasemia, a pesar de que creo que aquí está mencionado, así está aquí mencionado, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener, fíjense, una elevación de la onda T. Se vuelve más puntiaguda, si se quiere así, más alta. Otros dicen más alta que picudas, ¿no? Cuando el potasio está así. Si el potasio está mayor de 7, empezamos a tener una prolongación del PR y un QRS ancho. Un QRS ancho, anoten eso. Y un aplanamiento de la onda P. Ya a eso, ¿no? Esto se añade a esa onda T alta, por si acaso. Además, ¿no? Y si el potasio está mayor, a todos estos, ¿qué vamos a empezar a ver? Arritmias ventriculares y paro cardíaco. Paro cardíaco. O sea, por lo tanto, la corrección de esta hiperpotasemia, están viendo que ustedes que tiene que ser urgente, muchachos. Vamos. Hay un flujograma para ver que ustedes puedan analizar las causas, ¿sí? Las causas con un poco de calma, no vale la pena aquí que se los lea, sino que ustedes sepan en qué condiciones o qué situaciones tenemos que tener cuidado de que un paciente nos pueda ir o esté haciendo una hiperpotasemia. Vamos, siguiente. Esto es lo importante. Estamos diciendo que es una emergencia, por lo tanto tenemos que tener rápidamente nuestro arsenal listo para poder actuar. ¿Sí? Lógicamente, paralelamente a hacer la revisión, examen clínico, anamnesis físico, etcétera, del paciente, estamos queriendo ver cuál puede ser la etiología o la causa de esa hiperpotasemia. Y para empezar, entramos con el gluconato de calcio al 10%. Las ampollas vienen de 10 ml y al 10%, ¿sí? Entonces, se puede diluir esto, el gluconato de calcio, en una solución de glucosa al 5% y se va pasando lentamente. Lentamente. No es un goteo rápido, ¿no? Esos 500 podemos ir a 20, 30 gotas por minuto nada más y viene el trazado aquí, el paciente tiene que estar monitorizado a un monitor para que por lo menos veamos el trazo del electrocardiograma, cómo va cambiando y la frecuencia, ¿ya? Entonces, al lado del paciente está su electrocardiograma, básicamente, y qué mejor si es un monitor cardíaco, ¿ya?
¿Qué hacen estos? Dice el calcio, sabemos su mecanismo de acción. ¿Qué es el calcio? Es un otro estabilizador de membrana, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esas taquicardias o esas extrasístoles que lleven a una contracción cardíaca fallida, entonces las va a mantener un poco en reposo. Su acción es corta, puede durar de los 30 minutos que hemos empezado hasta unas 2-3 horas nada más. Luego tenemos la otra herramienta, la reintroducción del potasio a la célula. Eso conseguimos con los beta-2 agonistas, salbutamol, salbuterol, en aerosol, ¿no es cierto? Les preparamos 5 ml de estos broncodilatadores o beta-2 agonistas y le hacemos su nebulización al paciente por 10 a 15 minutos, ¿no? Y finalmente, la otra medida que tenemos, también que podemos hacer paralelamente, forzar la diuresis con diuréticos de asa a dosis altas. Las resinas de intercambio en nuestro medio creo que no hay, pero que son útiles, sí. Siguiente, ahí está. El uso de cada uno de ellos y qué consigue. Y fíjense el tiempo de acción que empiezan y la duración que tienen. Si ustedes se fijan, no tienen una acción muy prolongada, por lo tanto tenemos que seguir usando. Pero al usar gluconato de calcio o beta-2 agonistas, podemos llegar rápidamente a dosis tóxicas, tanto del gluconato de calcio como de los beta-2 agonistas, así que no podemos usar por mucho tiempo. Por lo tanto, como dice el primer inciso, buscar la causa rápidamente. Seguimos. Ahí está, esa es la inhalación que les decía, ¿no? De salbutamol, clattelbuterol, ¿cuál más hay? Hay dos más, incluso la misma aminofilina se llegaba a usar, y la aminofilina todavía en algunos lugares por vía endovenosa se está usando todavía, ¿ya? La otra es esta, la infusión de glucosa al 10% con insulina cristalina. Y ahí que dice, facilita la entrada del potasio a nivel al intracelular. 30 minutos y su efecto 4 horas, dice, ¿no? Lógicamente que eso no vamos a poder hacer en un paciente diabético, ¿no es cierto? Pero acá lo que se usa generalmente para esos 500 ml de suero glucosado al 5%, puede ser al 10%. Se coloca insulina cristalina o la rápida que llamamos entre 10 a 15 unidades en esa solución y así se va haciendo el goteo para que la insulina arrastre dentro de la célula el potasio. ¿Es efectivo? Es efectivo. ¿Ya? Vamos. Siguiente. Las dosis altas digamos así, de furosemida. Fíjense, aquí dice hasta de 40 a 120 miligramos. Y las resinas de intercambio catiónico. Estas sustancias que, como es el poliestireno de sulfato de calcio y hay otros componentes más que son estas resinas, actúan a nivel de la mucosa intestinal, sobre todo a nivel del colon. Por eso es que se puede poner por vía rectal también como una especie de enema, ¿ya? Su efecto es rápido, sí. Hemos tenido oportunidad de usar esto afuera. Es muy excitante, eso sí. Es muy excitante, produce mucho tenesmo rectal inclusive, pero bueno, lo importante es que tratemos de arrastrar, intercambiar ese potasio alto, ¿no? que tiene el paciente, ¿ya? Hay un intercambio aquí. Es prácticamente, de este sulfonato se reabsorbe el sodio y se intercambia con el potasio.
hay salida de potasio a la luz del intestino o del colon, ¿ya? Y como ven acá dice, 1 gramo de estas resinas puede bajarnos hasta 1 miliequivalente de potasio, ¿sí? Y finalmente, lo que actualmente casi todos echamos mano, la hemodiálisis. La hemodiálisis. Gracias a que fácilmente, o mejor dicho, la hemodiálisis ya es nomás de un acceso, digamos, relativamente fácil, ¿no? No es que no hay ningún centro que tenemos que ir, no. Ya es más asequible hacer la diálisis en un paciente. Y de hecho, muchos pacientes que hemos tenido, sobre todo en la UTI, en las terapias intensivas, ante el fracaso de todas esas medidas de gluconato de calcio, infusión de insulina, beta-2 agonistas, que son, han visto ustedes, son tratamientos o manejos transitorios de poco tiempo. En cambio, la hemodiálisis es mucho más efectiva. Y fíjense ustedes, 35 miliequivalentes de potasio en 1 hora, dice, dependiendo del flujo sanguíneo que le demos a la máquina. Esos 35 podemos doblarlo más, inclusive en 15, 10 minutos ya hemos bajado. Es un cambio rápido con la hemodiálisis, ¿no? Entonces, como recomendación, entonces, tener en cuenta de que si tus medidas van a fracasar, tú ya tienes que estar averiguando si estás ahí en la urgencia con un paciente de esta clase y que su potasio no baja y hay manifestaciones cardíacas severas, ya tienes que estar preparando dónde enviarlo, donde puedan dializarlo de emergencia. ¿Está claro? Bien. Y ahí al final dice suspender eso, ¿no? Las dietas y estos fármacos. Siguiente. Ahora sí. La paramos aquí, muchachos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el lunes a las 5 con